fuego, humedad, crisis espirituales, olvido y censura. Todas estas amenazas acechan cada uno de nuestros intentos de alcanzar la eternidad. Bienvenido al iceberg de la literatura perdida, nivel 2. En este video exploraremos las obras literarias que tú nunca vas a poder leer. Tenemos desde todo un catálogo de evangelios apócrifos y tragedias griegas, hasta las cartas que mantenían caliente en las noches a James Joyce. Comenzamos. Alicia en el País de las Maravillas. Empiezo con esta entrada porque me parece divertida. Todos hemos escuchado alguna vez los rumores de la existencia de una versión apócrifa de los cuentos de Lewis Carroll, ya sea una versión más gore o más extraña, surreal, pero todos hemos escuchado los rumores. Algo parecido a lo que suele pasar con los cuentos de los hermanos Grimm. Y aunque realmente no existe tal cosa, lo que tenemos es lo que hay. Hay dos obras de literatura perdida conectadas al universo de Alicia en el País de las Maravillas. Nuestro primer ejemplo es La avispa con peluca. Este es un fragmento de Alicia a través del espejo que fue rechazado por el ilustrador Sir John Tenniel. Él encontró este fragmento de la obra demasiado aburrido y le recomendó a Lewis Carroll: si quieres recortar la historia, he ahí la oportunidad. Este fragmento se consideró perdido por casi 100 años, hasta su redescubrimiento en una subasta de la Galería Sotheby's en 1974. En este capítulo, una vieja avispa con peluca trata de convencer a Alice sobre la ineficiencia de sus mandíbulas para masticar. Mientras tanto, Alice trata de darle consuelo por el dolor de sus reumas. Luego tenemos el borrador descartado de la primera película animada de Alicia en el País de las Maravillas de 1939. Este borrador fue descartado por Walt Disney, pues consideró que esa versión era demasiado oscura para los niños. Y aunque hoy en día estamos acostumbrados a que censuren casi todo con cualquier excusa, en esta ocasión quizás Walt Disney tenía un punto. Para empezar, los dibujos se parecían mucho a las ilustraciones hechas por Tenniel, lo cual ya les daba un aire algo tenebroso, pero esa no fue la razón por la cual lo descartaron. Al parecer, la trama contenía algunos cambios, entre ellos el hecho de que los habitantes del País de las Maravillas tenían un carácter más sádico y sediento de sangre. Por dar un ejemplo, la liebre y el sombrerero querían cortar en pedazos a Alicia con unas tijeras, y en el final, lo que la despierta es el sonido de una navaja de guillotina a punto de cortarle la cabeza. Clásico de música confuciano. Este es un texto perdido que habría formado parte de los 4 libros y 5 clásicos, el conjunto de obras que integran el canon confuciano, ya sea porque fueron escritas o comentadas por el mismísimo Confucio o alguno de sus discípulos cercanos. Algunos autores a lo largo de la historia china son escépticos sobre la existencia de este texto, pero entre aquellos que creen que este libro existió, se le suele llamar el sexto clásico. Aquello que se conoce de este texto proviene de referencias en otros libros, como el Clásico de los Ritos y los Ritos de Shu. Su creación se estima que ocurrió antes del siglo III a.C. Su destrucción pudo haber ocurrido en una quema de libros llevada a cabo bajo el reinado de la dinastía Jin. Todo lo concerniente a este texto es controversial entre los especialistas. Sin embargo, se cree que pudo haber sido un texto fundamental para la interpretación de la poesía china antigua. Jorge Luis Borges, traducido por Norman Thomas Di Giovanni. Esta es una entrada que es una mezcla de chismecito y una crítica sobre las absurdas que llegan a ser las leyes de copyright el 99% de las veces. En 1967, Jorge Luis Borges comenzó a trabajar en colaboración con un traductor italoamericano llamado Norman Thomas Di Giovanni para traducir la obra de algunos poetas españoles. Borges, en aquel momento,
empezaba a ser el foco de los académicos ingleses y eso desencadenó en la propuesta de traducir él mismo sus obras con ayuda de Di Giovanni. Pero ¿por qué Borges buscaría hacer este trabajo en colaboración? Bueno, en primer lugar, porque es mucho trabajo. Y en segundo, porque a pesar de que Borges, por su ascendencia inglesa, podía hablar un inglés exquisito, lo cierto es que su forma de hablar el inglés tenía cierta impronta arcaica de las Midlands, por lo que la colaboración no consistió solo en una ayuda para pasar las palabras de un idioma al otro, sino en una completa reescritura de algunos de los textos más icónicos de Borges. Por dar unos ejemplos, podemos mencionar a Tlön, Ukvar o incluso la Biblioteca de Babel. Borges buscó reconocer a Di Giovanni como coautor no de las traducciones en sí, sino de las versiones inglesas de los textos antes mencionados. Para el cuentista argentino, estas traducciones no eran versiones de sus textos en español, sino obras completamente nuevas. Grandes casas de publicación como Penguin manifestaron incluso interés en publicarlas. Y luego no pasó nada. En 1986, Borges falleció y el control del derecho de sus obras pasó a manos de su segunda esposa, María Kodama, quien, sin tomar en cuenta a Giovanni, hizo por cuenta propia tratos con las editoriales para concederles el derecho de hacer otras traducciones y cancelar la impresión de las ediciones previas al fallecimiento de su esposo. La historia acabaría ahí si no fuera por un pequeño, insignificante detalle. En 2009, Di Giovanni intentó publicar sus traducciones de forma gratuita en su sitio web, tú sabes, para salvarlas de caer en el olvido. Desgraciadamente, dentro de poco tiempo, recibió una orden de cese y desista por parte de la editorial Penguin, ordenándole borrar sus textos de su página. Giovanni manifestó no tener ningún interés en ganar dinero de sus traducciones, pero eso no afectó en nada la decisión. Su interés, al parecer, era simplemente un altruismo bien intencionado. Sin embargo, las leyes de copyright y Kodama dicen que debemos resignarnos a nunca conocer estos textos. Libros sibilinos. Esta entrada refiere a una colección de 9 libros que, según el mito, la Sibila de Cumas intentó vender a uno de los primeros reyes de Roma, Tarquinio el Soberbio. La Sibila de Cumas llegó un día y ofreció por un alto precio 9 libros. Tarquinio rechazó la oferta y esto llevó a la Sibila a quemar 3 de los libros. Después de esto, la Sibila volvió a ofrecer los 6 libros restantes a Tarquinio al mismo precio de los 9 originales. Y el emperador declinó la oferta de nuevo, lo cual llevó a la destrucción de 3 libros más. La anciana decidió darle una última oportunidad y regresó a ofrecerle los 3 libros que quedaban. El temor de perder el resto de los libros llevó a Tarquinio a comprarlos al mismo precio de los 9 libros originales. Los 3 libros restantes fueron depositados en el templo de Júpiter y se les consultaba en momentos de crisis para obtener adivinaciones o consejos. Los libros originales estaban escritos en hoja de palmera, pero luego fueron transcritos al papiro y estuvieron al resguardo de una orden sacerdotal exclusivamente dedicada a resguardarlos y conservarlos en tiempos de la República. Fueron quemados por el emperador romano Estilicón, pues éste temía que predijeran sus intenciones de hacerse con el poder. San Agustín llegó a mencionar en sus escritos el haber encontrado un acróstico que profetizaba la llegada de Jesús en estos libros. Perfine Owns. Perfine Owns es una novela no publicada escrita por Geoffrey Jenkins y protagonizada por el James Bond de Ian Fleming. La novela fue comisionada por la editorial Guild Rose en 1966
pero al parecer fue rechazada por la misma editorial debido a que no cumplía con la calidad requerida. Poco se sabe de la trama de esta historia, pero se insinúa que los sucesos de la misma pudieran haber tomado lugar en Sudáfrica. Hay especulaciones que afirman que la editorial Gilrose conserva aún los manuscritos de esta novela, pero ellos mismos han desmentido estos rumores. La batalla de Maldon. Este es un poema escrito en inglés antiguo en el cual se narra la derrota de los sajones ante las invasiones vikingas en la batalla de Maldon del año 991. Se conservan solo 325 versos, ya que tanto el comienzo como el final se perdieron. Se especula aún sobre su verdadero significado y origen, pero algunos especialistas lo consideran uno de los fundamentos del espíritu heroico anglosajón. Su manuscrito original se perdió en el mismo incendio que dañó el manuscrito de Beowulf y solo sobrevive el texto que se obtuvo a partir de una transcripción hecha en el siglo XVIII. Ciclo tebano. Esta historia hace referencia a otro conjunto de poemas proveniente de la Grecia arcaica. El ciclo tebano consiste en 3 poemas: la Edipodia, la Tebaida y los Epígonos, los cuales cuentan las historias en las que se inspiraron las tragedias edípicas. He aquí un resumen de sus tramas. Edipodia, formada por más de 6.600 versos, cuenta más o menos la misma historia que ya se conoce sobre Edipo, pero con algunas diferencias remarcables. Por ejemplo, al parecer no se menciona el rapto de Crisipo por parte de Laio, y Edipo muere en Tebas en lugar de en Colono. Tebaida. En este poema se narra cómo el sitio de Tebas es una consecuencia de la maldición que Edipo arrojó sobre sus hijos Eteocles y Poliniques. Epígonos. Cuenta la historia de una segunda invasión por parte de los descendientes de los invasores que sitiaron Tebas en la Tebaida y los eventos que llevaron a la muerte del adivino Tiresias. Se argumenta que el ciclo tebano hace referencia a algunos eventos que tuvieron lugar en la época del Imperio Micénico. Libro de Thoth. Esto no tiene nada que ver con el libro de Thoth de Aleister Crowley. Aquí tiramos puro facto, nada de supersticiones. Para entender el libro de Thoth, debo explicarles lo siguiente. No hablamos de un solo texto producido por un solo autor. De hecho, dependiendo del enfoque que tomes, hablar del libro de Thoth puede ser hablar de una compilación o de toda una tradición literaria. Esto se debe a una práctica común del antiguo Egipto, la pseudoepigrafía, atribuir la escritura de textos a alguien que no es autor. En este caso, como Thoth era el dios de la escritura, todos los libros atribuían su autoría a él. Clemente de Alejandría, en su obra Estrómata, menciona una compilación de 42 libros que, según él, se atribuyen a Hermes y que, de nuevo, según él, contenían el núcleo del conocimiento egipcio. Hablamos de filosofía, medicina, astronomía, historia, geografía, religión, arquitectura, todos los tópicos. Otro texto, llamado El libro de Thoth, fue reconstruido por los egiptólogos Richard Lewis y Carl Theodor Dzotzig. Este texto es un diálogo entre un amante del conocimiento y la deidad Thoth. En el mismo se tratan temas como prácticas rituales y el tratamiento de animales sagrados. Pero, como todo buen show, esta entrada también tiene su subtrama. Hay un papiro del periodo ptolomaico que contiene una leyenda sobre el libro de Thoth. En esta leyenda se cuenta la historia de un texto que contiene 2 hechizos. Uno que permite hablar con los animales y otro que permite ver a los dioses tal y como son. De acuerdo a esta historia, el texto estaba oculto en el fondo del Nilo y guardado por serpientes hasta que el príncipe Neferkaptah se peleó con ellos y tomó el texto para él. El dios Thoth, como castigo, le quitó a su esposa y a su hijo, lo cual llevó al príncipe a renunciar de su vida para después ser enterrado junto con el libro. Generaciones después, un sacerdote llamado Setna decide robar el libro de la tumba de Neferkaptah. Como castigo, el príncipe, ya desde el más allá,
envía a una mujer a seducir a Sedna para convencerle de tomar la vida de sus hijos y humillarse ante el faraón. Sedna, temiendo una retribución aún más grande, decide devolver el libro y dar sepultura al hijo y a la esposa de Neferkaptah. Literatura precolombina destruida en la conquista. Esta es una de las entradas más complicadas porque aquí no hablaré de un texto sino de 3 tradiciones: la azteca, la maya y la inca. Me centro en ellas porque son de las que tenemos más informes y no para reducir el vasto abanico de culturas precolombinas a estas 3 civilizaciones. De hecho, solo hay un culpable del por qué tenga que cubrirlas en una sola entrada: los españoles. La destrucción que llevaron de códices y quipus fue de tal magnitud que a veces lo único que se conoce de estas obras es que fueron destruidas. Maya. La mayoría de sus escritos fueron quemados por orden de Diego de Landa en julio de 1562 y en otro conflicto posterior llamado la Guerra de Castas. Algunas narrativas de origen precolombino se conservan parcialmente, como el Popol Vuh y el Chalambalam, pero es evidente que en su adaptación al español sufrieron cambios, por lo que no se tiene como tal una versión íntegra de estas narrativas tal y como fueron escritas en el periodo precolombino. El soporte de su escritura fue diferente al de la mayoría de los textos que conocemos y consistía en una mezcla de corteza de árboles y cal que terminaba por crear un material parecido al papel y con una durabilidad superior incluso a la del papiro. De esta tradición solamente nos quedan 4 códices: el Dresde, el Madrid, el París y el Grolier. Azteca. Hernán Cortés reporta haber encontrado durante la caída de Tenochtitlan una cantidad considerable de bibliotecas no solo en templos, sino también en las casas de sacerdotes y nobles. Aunque se conserva una buena cantidad de códices de origen azteca, se ha sugerido que solo 3 pueden considerarse como auténticamente precolombinos: el Codex Borbonicus, la matrícula de tributos y el Codex Boturini. La datación de estos 3 códices es aún discutida. El investigador Donald Robertson propone la probabilidad de que hubieran sido escritos de hecho en la época colonial, debido a que él detectó la influencia de algunos rasgos europeos en la distribución del espacio en los códices, específicamente la presencia de un espacio para las notas de un posible comentarista hispano. En respuesta, otra historiadora, Elizabeth Hill Boone, ha respondido que lo que Robertson considera influencias europeas viene más bien de una confusión que Robertson hace entre el estilo mixteco y azteca. Gary Tomlinson, autor del libro Las voces del Nuevo Mundo, señala cómo incluso la poesía y cantos que hemos podido recuperar de estas tradiciones ha sido transformado en una versión muda al pasarlo al español. Para este investigador, existe todo un aspecto musical que sería fundamental para la literatura precolombina, uno que se ha perdido para siempre, y sin el cual quizás nuestra comprensión de la misma sea siempre incompleta. Inca. Este es uno de los casos más interesantes en lo que se refiere a literatura perdida, porque no estamos seguros de si realmente existió esta tradición literaria. Al igual que con los aztecas y los mayas, también se han podido recuperar narrativas en las que podemos descubrir la mitología y el pensamiento inca, pero la mayoría de ellos han sido recuperados a partir de la tradición oral, aunque también hay la posibilidad de que existiera una tradición literaria resguardada en un soporte escrito. Los quipus. Los quipus son estas cuerdas con nudos que ven en pantalla. Se les conoce más como dispositivos para contar, registrar y hacer operaciones matemáticas. No obstante, también se ha sugerido la existencia de quipus como registro literario. En esos quipus se utilizarían elementos, aparte de los nudos, como el color de las cuerdas, para codificar
las historias. La mayoría de los quipus dependían de un intérprete especializado en leerlos para poder descifrarse. Muchos de ellos se perdieron durante la conquista al ser considerados como objetos heréticos. Y aunque la práctica de hacer quipus aún sobrevive entre las poblaciones autóctonas, su probable uso como soporte de escritura sigue siendo objeto de debate. Mención honorífica a la tradición literaria mixteca, de la cual seguramente también hemos perdido muchos libros, pero que de hecho es la que ha dejado más cantidad y calidad de códices. Historia gótica de Casiodoro. Casiodoro fue uno de los políticos y académicos más icónicos del periodo inmediato a la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue bastante activo como senador durante el reinado de Teodorico, fundó monasterios, creó instituciones de estudio bíblico y, lo que nos concierne en este video, creó una historia gótica en 12 tomos. Se cree que habría sido una forma de conseguir el favor de la regencia visigoda, y no se sabe cómo desapareció. Actualmente solo se sabe de ella gracias a la obra de Jordanes De Origine Actibusque Getarum, que es en realidad solo un resumen de la obra de Casiodoro. Evangelios perdidos. Aquí tenemos otra entrada en la que decidí incluir varias obras similares con tal de no volver redundante el iceberg. Ahora bien, por evangelios perdidos no me refiero simplemente a los apócrifos, porque hay varios evangelios apócrifos que aún hoy en día son publicados y bien conocidos. Dicho esto, pasemos a la lista de evangelios perdidos. Por cierto, en realidad no deberíamos llamarlos apócrifos, sino antilegómena. Abróchense los cinturones porque la lista es larga y solo vamos a hablar de los apócrifos perdidos. Evangelio de los Hebreos. Los fragmentos que se conservan por medio de citas señalan que este evangelio sugería la idea de un Espíritu Santo femenino, que lleva a Jesús al mismo monte en el que Ezequiel recibió sus epifanías y lo declara como su Hijo único en el cual encuentra reposo y con el cual reinará eternamente. Evangelio de los Ebionitas. Este texto discutía la divinidad innata de Dios y sugiere que Jesús se volvió divino por su rectitud al ser bautizado. Como curiosidad, también propone la idea de un Jesús vegetariano. Evangelio de los Nazarenos. Sobre este texto se debate si es una adaptación para un público hebreo del Evangelio de Mateo o si, por el contrario, este sirvió de inspiración al Evangelio de Mateo. Evangelio de Pedro. Este es un evangelio del cual solo conservamos algunos fragmentos y que fue rechazado por considerarse herético, ya que proponía la creencia de que el aspecto divino y el aspecto carnal de Jesús eran independientes el uno del otro, y que por lo tanto Jesús no habría sentido dolor en su muerte. Se le adjudicó a Pedro el apóstol, pero tanto en su época como hoy se duda o directamente niega la veracidad de su supuesta autoría. Evangelio griego de los egipcios. Es un texto del cual se desconoce su extensión verdadera, ya que solo se conservan algunos fragmentos. Este texto era un diálogo entre Salomé y Jesús. En este diálogo se discutía la importancia del ascetismo sexual como una forma de romper las diferencias pecaminosas entre hombre y mujer, así como detener el ciclo de nacimientos. En un momento del texto, Salomé le pregunta: ¿cuánto más ha de reinar la muerte? Y Jesús le responde: hasta que la mujer deje de dar a luz. Evangelio secreto de Marcos. Este es un texto del cual solo se sabe de su existencia gracias a una carta del padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría. El Evangelio secreto de Marcos es sujeto de polémica no solo por su contenido, sino por su autenticidad. En su contenido se encuentran una historia de resurrección no mencionada en las fuentes canónicas e insinuaciones de prácticas homosexuales por parte del Mesías, así como algunos indicios del significado del pasaje del chico desnudo de Getsemaní. Epístola a los Alejandrinos y Epístola
a los laodicenses. Ambas epístolas son dos textos que fueron rechazados en el cristianismo temprano. Su adjudicación a San Pablo se consideró fraudulenta, ya que presentaba enseñanzas marcionistas, es decir, negaba las enseñanzas del Viejo Testamento y la naturaleza mesiánica de Jesús. Estos dos textos presentaban a Jesús simplemente como un profeta de la mónada y al Dios del Viejo Testamento como un engaño del demiurgo. Evangelio del Salvador. Este texto solo se conoce a partir de fragmentos de un códice dañado por el fuego. Su contenido es de tendencia gnóstica. El texto sugiere que la salvación solo está disponible para aquellos iniciados en la gnosis. Aparte de eso, es particular porque hay un fragmento en el que describe la convivencia del Mesías con los apóstoles antes de la crucifixión, y en este fragmento la cruz es referenciada como una entidad viva aliada del Mesías. Evangelio de Egerton, también conocido como el Evangelio desconocido, es una colección de fragmentos de papiros que constituyeron un evangelio que no es mencionado o citado por ningún otro autor. Fue comprado por Maurice Nahman en 1934 y luego fue vendido en partes. No se sabe hasta el día de hoy la identidad de los propietarios actuales de la mayoría de los fragmentos, o siquiera si existen otros fragmentos aparte de los que se resguardan en diversas universidades a lo largo de Europa. Evangelios de Oxirrinco. Este es un fragmento de 45 líneas y otro par de papiros encontrados en la ciudad de Oxirrinco. En su contenido contiene una historia en la cual menosprecia los rituales de purificación judíos, lo que hace pensar que realmente no fue escrito por un habitante de Judea. Su fragmento más corto se especula que pudo haber sido un amuleto. Evangelio de la Perfección y Evangelio de Eva. Se piensa que estos dos textos son de hecho el mismo. Ambos son de carácter gnóstico y mencionados como heréticos por los padres de la Iglesia. El primero es normalito, chill incluso. Es un texto sobre ciertos milagros de Jesús en el periodo de su ida a Egipto, en su infancia, vamos. El segundo, por otro lado, es un texto más místico que, según el padre de la Iglesia Epifanio, era utilizado para justificar el amor libre, el coito interruptus y la ingesta de semillas masculinas como práctica religiosa. Los académicos hoy en día argumentan que es muy probable que el Evangelio de Eva haya sido mal interpretado y que cuando habla de la recolecta de semillas no se refiera a lo que pensamos, sino a los iniciados y su reconciliación con lo divino. Evangelio de los 70. De este texto solo se conoce lo que parece referenciado en las obras de Al-Biruni. Su nombre se debe al número de discípulos que seguían a Jesús en este texto. Libro de El-Hasai. Este libro fue escrito en el siglo I, aparentemente por un judío de Mesopotamia. Y, oh boy, no puedes decir evangelio sin evangelion. Particular es poco para describirlo. Su contenido defiende la práctica de la circuncisión religiosa y la idea de que el deseo es un impulso maldito del cual uno puede alejarse al aceptar el bautismo. Propone un calendario basado en la astronomía y habla, entre otras cosas, sobre ángeles como Metatron, y de hecho describe a Dios, al Espíritu Santo y al Mesías como ángeles gigantescos. También profetiza el Apocalipsis como una guerra entre enormes ángeles malditos. El misterio de Bonita. Ok, les prometo que esta entrada es más normal, lo juro. Aquí inicialmente planeaba hablar de una novela escrita de Frank Baum, el autor del Mago de Oz, hasta que me enteré de toda esta lista de obras perdidas por este autor. Novelas, obras de teatro, cuentos cortos, hay de todo. La mayoría
perdidas en un incendio, de algunas otras quedan fragmentos. Los 10 idilios. Los 10 idilios es un clásico de la literatura tamil y consiste en una colección de poemas de entre 100 hasta 800 líneas que abordaron todo tipo de temas, como escribir poesía, política, paisajes, historia urbana. Fueron escritos entre los siglos XI al XII por diversos autores. Se publicó en 1889 y aunque en este momento se creyó tener la colección completa, a través de los años se han descubierto fragmentos de poemas que no estaban incluidos en esta colección en colecciones privadas, templos y monasterios a lo largo de toda India. Se han hecho ediciones incluyendo los nuevos hallazgos, pero dado el hecho de que estas inscripciones fueron hechas en hojas de palmera, es incierto cuántos fragmentos se han perdido para siempre. Cartas de Nora Joyce a James Joyce. James Joyce, aparte de ser conocido por sus obras, fue conocido por 3 curiosos detalles: su disgusto por las groserías y vulgaridades en el habla, la pasión con la que amaba a su esposa, Nora Barnacle, y las cochinas cartas que despertaban su pasión. En las cartas que se han podido recuperar de Joyce hacia Nora, podemos descubrir una faceta completamente diferente del reconocido autor. Aquí vemos a un Joyce que maldice, describe actos sexuales de manera muy explícita, pide ser dominado y poseía más que 1 o 2 kings. La atmósfera al leer las cartas, a pesar de lo hot que son, es de hecho muy abierta y se siente la confianza que ambos tienen en sus extrañas prácticas. Desafortunadamente, solo tenemos las cartas escritas por parte de Joyce a Nora, por lo que no se sabe qué fue de las cartas de Nora hacia Joyce, y por lo tanto nadie conoce qué es lo que pudo decirle ella que dejó a Joyce así. No voy a permitir que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y comparte este video con las personas que quieran saber sobre los libros que nunca van a poder leer. Dejaré mis fuentes y el borrador del iceberg en un link de la descripción para que puedan dar un ojo a lo que se viene. Comenta tus obras perdidas favoritas y nos vemos en el siguiente nivel. Bye bye.